Buenas, mi nombre es Air Rubio. A continuación le voy a hablar sobre la táctica de elaboración de aplicación de instrumentos de recolección de datos y eficiencia en la inversión de los proyectos. Desde la perspectiva de la recolección de datos para la eficiencia en la inversión de proyectos, es importante considerar qué tipo de datos son relevantes para evaluar la eficiencia y el rendimiento de la inversión. Por ejemplo, en un proyecto de infraestructura, los datos relacionados con el costo de construcción, el tiempo de ejecución, el uso de recursos y la satisfacción del usuario final podrían ser importantes para evaluar la eficiencia de la inversión. En términos de instrumentos de recolección de datos, se podrían considerar métodos como encuesta a los usuarios finales, análisis de costos y tiempos, entrevistas con los responsables del proyecto, revisión de informes financieros, entre otros. Si tienes un proyecto específicamente, sería útil conocer más detalladamente sobre el tipo de datos que necesitas recolectar y el contexto específico para el proyecto para poder brindar recomendaciones más concretas y directas sobre los instrumentos de recolección de datos. Claro, la táctica de la elaboración de la aplicación de instrumentos de recolección de datos para medir la eficiencia en la inversión de los proyectos es un proceso fundamental en la gestión de proyectos. En primer lugar, es importante identificar los objetivos y metas del proyecto, así como los indicadores clave de los rendimientos, que se utilizarán para medir el éxito del proyecto. Estos indicadores pueden incluir métricas financieras como el retorno de la inversión o métricas operativas como la eficiencia y el uso de recursos. Una vez que se han identificado los medidores, es necesario seleccionar los instrumentos de recolección de datos más adecuados para medir estos indicadores. Esto puede incluir, como lo dije anteriormente, encuestas, entrevistas, análisis financiero de datos, mediciones físicas, entre otros. Es importante asegurarse de que los instrumentos seleccionados sean confiables, válidos y relevantes para los identificados. Una vez que se hayan seleccionado los instrumentos de recolección de datos, es necesario elaborar un plan detallado para su aplicación. Esto incluye la definición de los procedimientos de recolección de datos, la capacitación del personal que están involucrados en esto, en la recolección de datos, la programación de las actividades de la recolección de datos y la definición de los responsables de cada tarea. Además, es importante establecer un sistema para la gestión y análisis de los datos. Esto puede incluir el uso de software especializados para el análisis de datos, la creación de informes periódicos sobre el desempeño del proyecto y la implementación de medidas correctivas en caso de alguna desviación significativa en los indicadores. Básicamente, la táctica de elaboración de la aplicación de instrumentos de recolección de datos para medir la eficiencia en la inversión de los proyectos implica la identificación de los indicadores relevantes, la selección y aplicación de instrumentos adecuados y la gestión de análisis efectivo de los datos recolectados para garantizar el éxito del proyecto. Por otro lado, también tenemos el punto que se llama alcance del proyecto de planes estratégicos para las finanzas del proyecto. El alcance del proyecto se refiere a la definición de los límites y objetivos del proyecto, incluyendo qué actividades y metas se incluirán y cuáles no. Es importante establecer claramente el alcance del proyecto para evitar desviaciones y asegurar que se cumplan los objetivos planeados. En cuanto a los planes estratégicos, se refiere a la definición de las estrategias y acciones que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos del proyecto. Esto puede incluir la identificación de los recursos necesarios, la asignación de responsabilidades, la programación de actividades, entre otros aspectos. Por último, también, las finanzas del proyecto se refiere a la gestión de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proyecto. Esto incluye la elaboración de presupuestos, la identificación de fuentes de financiamiento, el seguimiento de gastos y la evaluación de retorno de la inversión.
Básicamente puede ser el alcance del proyecto, los planes estratégicos y las finanzas del proyecto. Son aspectos fundamentales en la gestión de proyectos que deben ser cuidadosamente planificados y gestionados para garantizar el éxito del proyecto. Claro, un claro ejemplo más detallado, supongamos que una persona está a cargo de un proyecto o usted está a cargo de un proyecto de construcción de una carretera. Para evaluar la eficiencia en la inversión de este proyecto sería importante recolectar datos relacionados con el costo de la construcción, como el tiempo de ejecución del proyecto, el uso de recursos con maquinaria y mano de obra, la satisfacción de los usuarios finales, que en este caso serían los conductores que utilizan la carretera. Para recolectar estos datos podrían utilizar diferentes instrumentos. Por ejemplo, podrías realizar encuestas a los conductores para conocer su opinión sobre la calidad de la carretera, el tiempo de viaje y cualquier problema que hayan experimentado o cualquier tipo de experiencia. También podrías analizar los costos detalladamente del proyecto, incluyendo materiales, mano de obra, maquinaria y entre otros gastos asociados. Además, se podría realizar entrevistas a los responsables del proyecto como ingenieros, contratistas, para obtener la información sobre el proceso de construcción y cualquier desafío que hayan enfrentado. Además, sería muy útil revisar informes financieros para evaluar el rendimiento económico del proyecto, como el retorno de la inversión y los costos operativos a largo plazo. Con todos estos datos recolectados, podrías realizar un análisis integral para evaluar la eficiencia en la inversión del proyecto, de esta construcción de la carretera. Espero que este ejemplo ayude a comprender mejor cómo se recolectan los datos para evaluar la eficiencia y la inversión de un proyecto, cómo se puede utilizar en cualquier ámbito. Se pueden utilizar diferentes instrumentos, diferentes métodos para obtener información relevante. Si tienes un proyecto específicamente, se puede ayudar a identificar los datos pertinentes y los instrumentos adecuados para recolectarlos. Esta fue toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.